Saludos equipo, Oscar Griñán por aquí. Para mí es un privilegio tener la posibilidad de comunicarles acerca de lo que es la palabra hablada. Nosotros como comunidad, como organización, como una familia, hablamos de 3 poderes. Hablamos del poder de la unidad, el poder de la sumisión y el poder de la palabra hablada. Un poder es una fuerza que se ejerce sobre algo. Cuando hablamos de palabra hablada, hablamos de que nuestras palabras tienen poder, tienen fuerza, que pueden influirnos de manera consciente o inconsciente, al igual que influir a otros de manera consciente e inconsciente. Por lo tanto, las palabras que utilizamos deben ser palabras que vayan orientadas a edificar, construir, impactar de manera positiva nuestras vidas y la vida de los demás. Nuestra creencia se influye de manera muy marcada con las palabras que nos repetimos nosotros mismos y las palabras que nos repiten los demás. Las palabras que nos decimos nosotros mismos son más importantes inclusive que las palabras que otros nos dicen, porque nuestras palabras pueden servir de constructor o destructor de nuestros sueños, metas y aspiraciones. Nuestras palabras tienen una tremenda influencia en nosotros y entender eso es usar este poder con mucho cuidado para nuestro avance y beneficio, no en nuestro detrimento. Desde la perspectiva de la ciencia, las palabras tienen muchísimo poder. Un científico asiático, Masugo Emoto, estudió el efecto de las palabras en el agua y hizo un experimento o múltiples experimentos en envases de agua. Él a agua en un envase le hablaba cosas positivas como eres grandioso, eres una gran persona, eres increíble, te amo, te quiero, palabras de afirmación positiva. Y en otro envase ponía palabras como ¿por qué no te mueres? Te odio, no quiero nada de ti, eres una persona horrible. Y cuando estos científicos podían ver el cristal del agua bajo un lente de un microscopio especializado, se podía ver cómo la estructura del cristal de esa agua, en la parte de los envases que se le hablaban cosas positivas, tenían una simetría hermosa y agradable. Y cuando veían el agua que se le hablaban cosas negativas, de odio, de resentimientos, y bajo el lente del microscopio se daban cuenta de que la simetría del cristal del agua era nula, era caótica. Se veía incluso hasta gris. Y a través de esto se han hecho múltiples experimentos en los que inclusive se le ponen palabras escritas a frascos, uno con arroz, 2 frascos con arroz, una palabra te odio, una te amo, y el frasco con la palabra te odio, el arroz se oxidaba, se podría mucho más rápido que en el frasco de la palabra te amo, que permanecía el arroz en buenas condiciones por mucho más tiempo. Y hay múltiples ejemplos de esto. Por lo tanto, de la perspectiva de la ciencia podemos hablar de que las palabras tienen extremadamente un impacto tanto en las cosas y aún más en las personas. Desde la perspectiva espiritual, la Biblia dice, vida y muerte y en la lengua. Cuando Dios creó la tierra, Dios iba creando cada parte de su creación, siempre diciendo, y Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Háganse los animales, y se hicieron los animales. La palabra fue el poder que Dios utilizó para crear. Por lo tanto, la palabra es un poder creador y debemos de usarlo en torno al enfoque y a la intención que queremos crear en nuestro futuro. Decía Jesús, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Las palabras que decimos nos contaminan, nos afectan mucho más que las cosas que comemos. Es lo que quiere decir el Señor. No es lo que entra, sino más bien lo que sale de nuestra boca. Porque dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Y como hablamos, es un reflejo de cómo pensamos. Quien habla bien, piensa bien. Desde las perspectivas de lo que es la psicología, hemos escuchado el término de lo que es la autosugestión. Y es algo que Napoleón Hill en su libro Piensa y Hágase Rico toma bastante tiempo explicando esta parte. La sugestión, primero, son palabras repetidas que escuchamos continuamente,
que nos sugestionan a pensar y actuar de una manera específica. Por ejemplo, un niño en su edad temprana, la palabra que más escucha es la palabra no. Y por eso tenemos una tendencia continua a cuando queremos hacer algo, pensamos que no podemos, porque continuamente escuchamos la limitación de la palabra no, de nuestros padres, maestros y otros ponen sus limitaciones a través de palabras en nosotros y llega un punto que nosotros creemos eso. Fuimos sugestionados a pensar algo que posiblemente y realmente, mejor dicho, no somos, pero pensamos que somos. Y bajo esa perspectiva de la sugestión, hay una contraparte que es la autosugestión, que es como yo puedo programarme a mí mismo con las palabras que indiquen lo que yo quiero ser, lo que yo quiero tener, no que indiquen limitación, miedo y duda, como otros han sembrado continuamente en nosotros, porque no entienden el poder de la palabra. En este caso, quizás cuando tú eras niño, ya sea en la escuela, te llamaban bruto, incapaz, feo, torpe, bueno para nada, y tú te creíste ese ejemplo al punto que piensas que es verdad de manera inconsciente. Y es un ejemplo del poder de la palabra hablada usada de manera negativa. Por lo tanto, cuando hablamos de no criticar como un nunca dentro de esta comunidad, es porque la crítica negativa no construye, sino más bien hablamos de edificar. Edificar es hablar positivamente de algo que construya a alguien y lo ponga y que se pueda hablar basado en el potencial de esa persona, no en la limitación, no en el futuro limitador de esa persona. La autosugestión positiva es poder construirnos a nosotros mismos usando palabras de afirmación que representen la persona en la que nos queremos convertir. Y desarrollar una frase para repetirla constantemente, una frase de afirmación, nos ayuda a autoedificarnos, obviamente, y hablarnos a nosotros mismos basado en nuestro potencial limitado, no en el futuro limitador. Y cuando yo empecé mi activo, en mis etapas tempranas, yo leí Piensa y hágase rico, leí múltiples libros que llegaron a mis manos. Y en este caso yo pude construir una frase afirmativa que me permitía yo de manera consciente e inconsciente entender que yo sí podía y yo sí puedo lograr mis metas, sueños, aspiraciones. Y mi frase de afirmación es algo como yo soy Oscar, soy fuerte, valiente, inteligente, soy un gran líder, impacto miles de vidas de manera positiva, cada día soy mejor en un área de importancia en la vida, cada día soy mejor, cada día soy mejor. Cada día soy mejor líder, soy mejor persona, cada día soy mejor empresario. Y a través de estas palabras de afirmación continua, yo estoy hablando de lo que yo quiero ser, no lo que simplemente yo soy. Por lo tanto, en conclusión, la palabra tiene poder y debemos de usarla para construirnos y edificar a otros continuamente. Debemos ser responsables de lo que decimos de manera intencional. La influencia se da por exposición, no por elección. Si estás en un ambiente de crítica continua hacia ti, en tu alrededor, establece límites saludables. Al no permitir que nadie te dañe con palabras o críticas y aprende a tener conversaciones cruciales, de modo que eso no te afecte. Expándete continuamente con audios, libros, mentorías, sistema educativo, de modo que tú puedas escuchar palabra hablada que te hable basada en tu potencial, no en tu limitación. Basado en fe, no en duda. En fortalezas, no en debilidades. Creando así la certeza para ti de una constante progresión. Crea una frase positiva de quién tú quieres ser y en qué te quieres convertir. Léela a diario y ten presente eso que quieres ser y eso que quieres tener. Habla de tus sueños hasta que se cumplan. Y seamos extremadamente intencionales con las palabras que les decimos a los demás, a nuestros familiares, porque las personas que afirman continuamente a los demás siempre son influencia positiva en la vida de otros, y ese es el llamado. Por lo tanto, nunca tomemos las palabras a la ligera, sino más bien seamos intencionales, seamos efectivos al comunicarnos con otros y sobre todo con nosotros mismos. Así que para mí ha sido un placer poder dar parte de la perspectiva sobre este tema. Pasen feliz día
Miles de bendiciones. Este es un programa con derechos de autor de The Collective, producido por Producciones Markerman y afiliado con MarkerNet Incorporated. La duplicación